Eh, Muy buenos días, señores, señoritas. Vamos a tener nosotros nuestra primera clase con relación a las razones trigonométricas de 10º año. Quiero que por favor cada uno de ustedes vaya contestando las preguntas que yo le voy a hacer para tener una clase interactiva. Les voy a compartir, señores, una pantalla y en base a la pantalla vamos a ir contestando y vamos viendo la parte teórica que tenemos. Ahí tenemos la pantalla y tenemos nosotros el tema que vamos a desarrollar. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es, ¿sí?, lo que tiene relación a las razones trigonométricas. La destreza con criterio de desempeño que vamos a trabajar en esta unidad es definir e identificar las relaciones trigonométricas de los triángulos rectángulos. Como ustedes saben, las funciones trigonométricas son el seno, coseno y tangente como funciones principales, y las funciones derivadas es la cosecante, secante y la cotangente. Señores estudiantes, a ustedes les había enviado un link en donde está un video para aclarar un poco más sobre esta parte de la teoría. Aquí tenemos ya nuestras razones trigonométricas y sabemos que las relaciones trigonométricas o razones trigonométricas de un ángulo en un triángulo rectángulo no son más que la relación que existe entre la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La pregunta que ustedes estarán haciendo al comienzo será: ¿y cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Y cuál es la hipotenusa en un triángulo rectángulo? ¿De acuerdo? Entonces, aquí le tenemos a un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el triángulo ABC y el ángulo alfa que está en el ángulo A. Tenemos los segmentos AB, el BC y el AC. ¿De acuerdo? Entonces, si yo imaginariamente me coloco en el punto A, ¿de acuerdo? Por favor, compañera María Elena, el AB, ¿sí?, ¿qué vendría a ser para usted? ¿El cateto adyacente, el cateto opuesto o la hipotenusa? Si usted se coloca en este punto A, ¿sí?, y le va a ver el segmento AB, ¿qué será para usted? ¿El cateto adyacente, el cateto opuesto o la hipotenusa? María Elena, por favor. Para mí sería el cateto adyacente. Correcto, me parece muy bien. Es decir, este sería el cateto adyacente. Muy bien, le felicito. Compañero Franklin, por favor. El segmento BC, ¿sí?, con relación al ángulo A, ¿qué será? ¿El cateto adyacente, el cateto opuesto o la hipotenusa? El lado BC que menciona sería el opuesto a mi ángulo alfa. El opuesto, correcto, muy bien. Este sería el cateto opuesto. Perdón. Sería el cateto opuesto. Y compañera, mil disculpas, compañera Marianela, Mireya, por favor. El AC, ¿sí? ¿Qué sería? ¿El cateto adyacente, el cateto opuesto o la hipotenusa? Sería la hipotenusa. Muy bien, correcto. Entonces, de esta manera nosotros hemos identificado los elementos que tiene un triángulo rectángulo. Tenemos el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Estamos bien? Hasta allí. ¿Está claro la identificación de los elementos? Entonces, si hemos identificado los elementos, vamos nosotros a ver cómo quedaría. Aquí tenemos ya nuestro triángulo ABC con el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, las relaciones trigonométricas que habíamos visto es el seno, coseno, tangente. El seno de un ángulo dice que es
el cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Cateto opuesto dividido para la hipotenusa. El coseno me dice que es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, la tangente, el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Igual tenemos nosotros, sí, la cotangente, que es desde el inverso de la tangente, es decir, sería el cateto adyacente dividido por el cateto opuesto. La secante del ángulo sería la hipotenusa, ¿sí?, para el cateto adyacente. Y por último tendríamos la función trigonométrica cosecante, que sería la hipotenusa dividido por el cateto opuesto. Y ahí tenemos nosotros ya nuestra relación, que es la división de los catetos para la hipotenusa. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna pregunta, por favor, para seguir adelante? Profe David. Profe, lo único que tal vez recomendaría un poquito es que esté un poquito más amplio. Más de... Un poquito, aumentaría un poquito el zoom nomás a la hojita, pero de ahí todo está muy bien, no hay dudas de mi parte. Ahí Ajá. Ahí le parece, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, del resto sí estamos bien, ¿no? Entonces, si ya tenemos esto en claro, ¿sí?, por favor, vamos nosotros a proceder a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Ahí tenemos nosotros, dice que hallar el valor de las relaciones trigonométricas del ángulo alfa en el siguiente triángulo. Tenemos el triángulo ABC, ¿de acuerdo? Y aquí, por favor, ¿sí?, vamos nuevamente a ver qué parte está clara, ¿no? Profe David, ¿sí?, el AB, ¿de acuerdo? ¿Qué es el AB en este triángulo? En este caso sería la hipotenusa. Correcto, sería la hipotenusa, muy bien, ¿de acuerdo? ¿Y qué valor tendría la hipotenusa en este? Por el momento, según el gráfico, tiene un valor de X. Correcto, X, muy bien, qué bien, le felicito. Compañera María Elena, el BC, ¿qué sería con relación al ángulo B? Yo tuve aquí, le hice un problema. No sé, la pantalla se me hizo pequeña y no alcanzo a ver. ¿Le hago más grande, tal vez? No, es mi pantalla. No sé qué aplasté, pero estoy tratando de solucionar. Bueno, Es entonces, mi cambiemos un pantalla. poquito entonces hasta que se le solucione. Sí, por favor. Profe Mireya, por favor, me ayuda, por favor. Sí le vemos, ¿no? El BC, ¿qué es? ¿El cateto adyacente o el cateto opuesto? El cateto adyacente. Correcto, cateto adyacente. Muy bien. ¿Y qué valor tiene ese cateto adyacente en este dibujo? 2 centímetros. 2 centímetros. Muy bien. ¿De acuerdo? 2 centímetros. Y por último, compañero Franklin, ¿sí?, el cateto AC vendría a ser ¿qué? El AC es el cateto opuesto. Opuesto, correcto. Profe, ahí para que le corrija, usted le puso en hipotenusa el 2 centímetros. No, lo que pasa es de que aquí dice cateto adyacente y vale 2 centímetros. ¿De acuerdo? Aquí bueno, ahí podría... Cateto opuesto. Ahí podría... Sí, ya le vamos a ver, ¿no? Este me dice que vale 3 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, AC, le borraríamos de esto porque no es el cateto adyacente, ¿de acuerdo? Tampoco era el cateto opuesto. Y quedó como la hipotenusa, ¿de acuerdo? Sí, así quedamos, ¿no? Este de aquí no es la hipotenusa, tampoco es el cateto opuesto, y me queda solo como el cateto adyacente, ¿de acuerdo? Y el AC es del cateto opuesto, ¿de acuerdo? Y vale o tiene sus valores. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces hemos identificado... Profe Fausto.
Dígame. Profe Fausto, de pronto no se perdone la sugerencia para que no surja esta confusión que tuvo el profe y que se puede repetir en algunas personas. Lo que se puede hacer es directo ir tipeando la respuesta correcta. Por Claro, ejemplo, correcto. usted ya pone A, B, B, C, A, C, y cuando los estudiantes o los que Me responde, participemos le demos la borro. respuesta correcta, usted tipea y ya es más, inclusive se optimiza el tiempo de estar borrando lo que Y no borro es. y No dejo sé como si le está. valga la sugerencia. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, para colocar nosotros las razones trigonométricas, en primer lugar deberíamos de encontrar cuánto vale el valor de la hipotenusa, ¿de acuerdo? Para lo cual, en el capítulo anterior habíamos visto cuál es el teorema que debemos utilizar nosotros para encontrar los lados de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. ¿Me ayuda, profe David? Ya, la hipotenusa sería la raíz cuadrada ¿Correcto? del cateto, a ver, cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Ya, a ese teorema le conocemos como el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ujú. Correcto. Entonces, lo primero que debemos de hacer es aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa y tenemos que x es igual a raíz, lo que usted decía, el cateto opuesto y el cateto adyacente al cuadrado, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, esto me da 4 al cuadrado más 9 al cuadrado, raíz de 13. Cuando la raíz cuadrada no es exacta, le dejamos nosotros como raíz. Ahí tenemos ya todos los lados, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a ir encontrando nosotros nuestras funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ir reemplazando, recuerde usted, ¿sí? Seno, ¿a qué era igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto habíamos visto que era 3 y la hipotenusa raíz de 13. La cosecante, ¿sí? Es el inverso del seno, es decir, la hipotenusa sobre cateto opuesto, raíz de 13 sobre 3. Si seguimos avanzando, tenemos el coseno del ángulo, era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, recordemos de la 2 sobre raíz de 3, la secante es el inverso, hipotenusa sobre cateto adyacente, raíz de 13 sobre 2, la tangente, cateto opuesto sobre adyacente, 3 sobre 2, y la cotangente es el cateto adyacente sobre el opuesto, 2 sobre 3. Esto es con relación a lo que son las relaciones en funciones trigonométricas. Lo que nosotros debemos siempre en un triángulo rectángulo es identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Una vez identificados los catetos, yo debo saber cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuál es el dato que me falta, aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el dato que me falta y luego, ¿sí?, reemplazar en cada una de las relaciones que habíamos visto. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta, inquietud que tengamos, por favor, con relación al ejercicio que hemos planteado? Le escucho, por favor, María Elena. Está apagado el micrófono. Ya, digo que estoy gustosa porque aprendí algo. Me acordé de algo. Muy bien, gracias. Mi compañero Franklin, por favor. Profe, una preguntita. Digamos que se me ocurre como que fuera estudiante ahorita. Claro, No de sé, eso se no trata. sé si en décimo están utilizando la calculadora. ¿Será que puedo solo dejar en raíz de 13 o lo utilizo la calculadora? Por el momento lo estamos dejando como raíces de 13 para poder nosotros racionalizar y eso poder aplicar cuando ya tengamos los ángulos notables, o sea, de 30, 45 y 60 grados. Ya cuando tengamos en el siguiente tema, en los ángulos complementarios, ahí sí necesariamente el señor estudiante va a necesitar la calculadora porque ahí vamos a ver que cuando los ángulos son complementarios, el seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo, que no necesariamente debe salir como raíces.
Entonces ahí necesariamente utiliza la calculadora. Para el segundo tema que está a continuación, es lo que necesitamos la calculadora. Gracias por su observación. Ya, muchas gracias, profe. Máster Mireya, dígame. No, pues mi profe lo único que le hice fue la sugerencia y de ahí acordándome un poquito esto me dieron en el colegio, pero ya no me preguntará más. En medida que se va complicando ya no he de saber. No, justamente lo que se trata esto es de que vayan entendiendo Gracias, los profe, jóvenes gracias. y más que todo que recordemos, ¿sí? Porque si se nos hace difícil a nosotros que algo conocemos, imagínense cómo sería lo difícil a los jóvenes que que no conocen nada, que es un tema nuevo. Entonces, lo que se trata es de darle justamente esas pastillas, digamos así, para que el tema quede lo más claro posible y pueda seguir haciendo ejercicios tan fáciles como el uno que les puse. En la parte de resolución están algunos ejercicios así mismo donde debe calcular bien sea la hipotenusa o bien sea el cateto opuesto o bien sea el cateto adyacente y simplemente reemplazar en las funciones. O sea que esa ya sería toda la temática, toda la explicación y luego procederían a la parte práctica, profe. No, sí, pero del tema 1. Este módulo tiene 3 temas. Ya, gracias, Entonces, profe. a continuación iríamos a ver nuestro segundo tema. ¿Sí? De igual manera, en el segundo tema, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Las funciones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Dice, dos ángulos alfa y beta son complementarios si, solo si, la suma de los ángulos me da 90 grados. Entonces, en este caso, en un triángulo rectángulo, el ángulo alfa aquí, este ángulo alfa más este ángulo beta van a dar 90 grados. Y la regla de los ángulos complementarios me dice que el seno de alfa es igual al coseno de beta. El seno de beta al coseno de alfa, tangente de alfa cotangente de beta, y así sucesivamente. Aquí no vamos a emplear ya las funciones trigonométricas o las relaciones. Lo único que vamos a hacer es comprobar que esto sale. Para eso, como decía el profe Franklin, vamos a utilizar la calculadora y encontrar las funciones trigonométricas de seno de, por ejemplo, de 25 grados, ¿de acuerdo? Y la función trigonométrica coseno del ángulo complementario de 65 grados y vamos a ver que sale lo mismo. Entonces, de aquí a esto le conocemos como las cofunciones. Entonces, aquí tenemos nosotros el primer ejercicio. Dice, tengo el ángulo alfa 35 grados. Entonces, el complementario sería 55, porque 35 más 55 me da 90. Si yo utilizo la calculadora, y aquí justamente como decía el profe Franklin, aquí dice que usted necesita utilizar su calculadora científica, ¿sí? Para comprobar. Entonces, si nosotros cogemos la calculadora científica y ponemos seno de 35 grados, me sale 0,574. ¿Sí? Y si cojo, ¿sí?, la calculadora y pongo coseno, ¿sí?, de 55, tengo el mismo valor. Entonces, esos son los valores de las funciones trigonométricas de ángulos complementarios. Aquí vamos nosotros a demostrar que el seno del ángulo alfa es igual al coseno del ángulo beta. De igual manera, si yo cojo una calculadora, pongo coseno de 35 grados y pongo en la calculadora seno de 55 grados, obtengo el mismo resultado. Debemos tener en cuenta que en las calculadoras nosotros tenemos solamente seno, coseno y tangente. Las otras tendríamos que encontrar poniéndole el inverso.
Profe Franklin, me parece que usted está utilizando la calculadora, ya comprobó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Una Muy pregunta, bien. una Me pregunta gusta, aquí. señor. Cuénteme. Por si acaso hay que tener cuidado cuando utilizamos la calculadora en esta parte de ángulos, cuando utilizamos en D grados y en grados. En radianes, claro. Justamente, Entonces, el joven debe esa, estar en DEC. claro, esa aclaración por ahí para que les, porque eso es lo que sabe ocurrir con los muchachos cuando se trabaja con esto, con ángulos. No, no, sí, y gracias por su aportación, sí, porque si trabajan en radianes no me va a salir lo mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos esto, Profe Fausto, una preguntita. dígame, ¿Lo mismo que está trabajando ahorita con nosotros va a hacer con los chicos? así vamos a trabajar. Ya. A ellos también les ha de hacer la convocatoria a la clase con un tiempito de antelación, Sí, igual que hizo al grupo, ¿verdad? yo ya tengo ya en el Zoom, yo solo a ellos les subo mañana el módulo y también ya les envío los links para que ellos se conecten en 2 sesiones. La primera, a las 10 de la mañana, como nos dijo la máster, a los estudiantes hay que hacer 2 sesiones, una en la mañana y una en la tarde. Entonces, en la mañana, tengo a las 10 de la mañana, convocado de 10 a 10:45, y el día de jueves a las 4 de la tarde tengo otra sesión. Y vamos Sí, a profe, tratar el mismo la tema. pregunta va por esta vía. Sí es importante que dentro de la citación que les hace a los estudiantes, también se les diga qué materiales van a necesitar, por ejemplo, en este caso la La calculadora, calculadora. para Sí, que se optimice el tiempo y ellos estén con todo lo que necesitan para su clase y no se pierdan por ir a buscar o yo qué sé, me supongo esas cosas, nada más por eso, profe. correcto, muy amable. Estoy anotando sus sugerencias. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Muy bien. Entonces, esta es la unidad o el tema número 2. ¿De acuerdo? Y para concluir este módulo, ¿sí?, tenemos nosotros las funciones trigonométricas de ángulos notables de 30, 45 y 60 grados. Este tema es muy importante que el joven no memorice, sino que se dé cuenta porque cuando nosotros trabajamos, sobre todo en las pruebas de ser bachiller, ¿sí?, como no podemos utilizar calculadoras, debemos saber cuánto valen las funciones trigonométricas de estos ángulos notables en tal virtud de que ellos puedan resolver. Entonces, ¿de dónde vienen estos famosos ángulos notables? ¿Sí? Nosotros vamos a tomar en base o como función el triángulo equilátero ABC, cuyos lados son 2. Si a este triángulo equilátero trazamos una perpendicular desde el vértice B hasta la base AC, obtenemos una altura BD, ¿de acuerdo? Y sabemos que en un triángulo equilátero también es equiángulo y la recta BD es bisectriz, mediatriz, altura y mediana, es decir, divide al ángulo en 2 ángulos iguales y divide al segmento AC en 2 segmentos iguales, el AD y el DC. Y nosotros hemos formado nuestro triángulo rectángulo ABD, cuyos ángulos son de 30 y 60 grados. La hipotenusa en este caso, como ya vimos, vale 2, el cateto adyacente vale 1 y el cateto opuesto es que no conocemos. Si aplicamos nosotros Pitágoras para este caso, nosotros vamos a obtener que la x vale raíz de 3. Recordarán ustedes, señores, que ya vimos en el tema 1 lo que son las relaciones trigonométricas o las razones trigonométricas, y en base a lo que tenemos en este triángulo ABD, tenemos nosotros las funciones de los triángulos del ángulo de 30 grados. Seno de 30 grados, 1/2, coseno raíz de 3 sobre 2, cosecante 2 sobre 1, secante 2 sobre raíz de 3, tangente 1 sobre raíz de 3, cotangente raíz de 3 sobre 1.
Si nosotros cogemos el otro ángulo, el de 60, aquí tenemos nosotros las funciones trigonométricas. Entonces, en este caso, nosotros no necesitamos calculadoras para encontrar estos valores, sino reemplazar en nuestro triángulo rectángulo que tenemos aquí en la parte superior, ¿sí? En este triángulo, reemplazar los valores que ya hemos obtenido. Y en tal virtud puedo yo encontrar cuánto vale cada una de las funciones. Como les decía, esto es muy importante que el joven aprenda, ¿sí? Inclusive hay algunas formas que posteriormente lo veremos para que usted trate de memorizar esto y no se olvide. Porque estos ángulos, como les dice, son notables y no necesitan. Preguntas, por favor. Escucho a David. Ya no estamos quedando sin mucho tiempo. ¿A quién escucho? ¿No? Hasta ahí, por favor, ¿estamos claros? Y hasta ahí Sí, sí estamos gracias, claros. profe. Y A los aquí chicos tenemos... así mismo les va a explicar las 3 cosas en una sesión. Sí. Ya, O lo gracias, podemos profe. hacer dos sesiones. Como digo, como tenemos dos sesiones del jueves, le puedo distribuir la primera en la mañana y la segunda y tercera en la tarde. No, ustedes que conocen ya de cómo manejan estos temas, mi pregunta nada más consiste en esto, profe. ¿Es viable, no van a caer en la confusión de enseñarles así las 3 cosas? ¿O sí se manejan así ustedes con los chicos en clases directas en vivo? Profe, Depende del recurso que se utilice, diría yo. Sí, porque son 3 temáticas, entonces mi pregunta, bueno, ellos están más activos en esto, ¿no? En ellos de pronto se genera más fácil el conocimiento, por eso nada más es mi pregunta, profe, si es que así mismo les va a explicar a ellos. Claro, yo, voy a tratar exactamente de llegar con ellos un poco más, porque generalmente el Zoom, cuando ya me dice que corte el tiempo, ¿sí? Me da nuevamente para reiniciar la sesión y yo puedo alargarme 15 minutos más, es decir, hacer una reunión de 1 hora, porque hasta el momento nosotros tenemos la reunión de 30 minutos. Y en 30 Así es. minutos yo ya he abarcado ya los 3 temas y si me logro con los estudiantes abrirme un poco más de tiempo, podría hacer inclusive un poco más de ejercicios para que quede más claro cada uno de los temas. Claro, y también depende del número de chicos que se conecten. Ellos de Claro. pronto, profes, sí van a preguntar. Los profes del área de ustedes saben, por eso tal vez no preguntan. Los que no, yo como no sé, no pregunto, pero en cambio los chicos sí pueden preguntar y debe haber un espacio para las preguntas y aclaraciones que usted haga, profe. Sí, por supuesto, por eso les digo, ponemos el primer tema. Para mí es un poco más largo, ¿sí? Hasta que entiendan lo que es las relaciones. Podemos tener, por ejemplo, ahí unos 30 minutos sobre ese tema. Porque el resto es solamente ir cambiando, ¿sí? Los números en las relaciones. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, compañera, profe María Elena? De mi parte, no hay inconvenientes. Algo que se pueda mejorar, algo que me sugiera. Con respecto a eso mismo, o sea, de los temas que usted avanza, ¿usted cree conveniente el tiempo necesario para poder realizar eso con los estudiantes? Claro, Porque yo son... Ya, ajá.
Como le decía, el tiempo le voy midiendo de acuerdo a las preguntas que va haciendo los jóvenes, porque yo, como decía la máster de Mireya, como los maestros todos se conocen, no hay muchas preguntas, y por eso que uno puede ir avanzando rápidamente. En cambio, con el número de estudiantes, se supone que si se conectan todos, estaríamos hablando de 42 estudiantes conectados, ¿de acuerdo? Como mínimo, 42. Y tendríamos que responder a 42 jóvenes, y si le pongo a medio minuto por cada uno, entonces se demoraría solo en el tema, en el primer tema, casi una hora. Pero si es que van entendiendo y salen solamente 2, 3 preguntas, el resto se está entendiendo, entonces se puede avanzar. Depende, como decía la máster, del número de estudiantes que nosotros tengamos, o que, claro, que tengamos al momento de que se conecten todos. Ahí sería el tiempo que se podría dar a cada uno de los temas. Profe Franklin, una sugerencia. Sí, mi profe Fausto, como ve, o sea, sí, ahorita a usted se le hace un poco más práctico porque sea como sea, estamos pocos y tenemos la mayoría del conocimiento. La dificultad que se presentaría con nuestros muchachos y la sugerencia que tendría o que yo lo voy a manejar es que con ellos va a depender como nuestra hora planificada en clase. Dependería, digamos, de las inquietudes. Digamos, con ellos pueda que usted no logre avanzar los 3 temas, avance el 1 por las inquietudes que les van a sugerir. Entonces, la sugerencia sería que nosotros en la siguiente sesión, en la siguiente clase que tengamos con el curso, explicar el otro tema. Correcto, sí, me parece muy buena la sugerencia, profe Franklin. Como decía, depende, y nosotros tenemos la facilidad de abrir tantas sesiones como sean necesarias en Zoom. Si hoy, por ejemplo, el jueves, por ejemplo, no estuvo claro, pues puedo, pidiendo el permiso a las autoridades, de abrir otra sesión el viernes, por ejemplo, o abrir otra sesión, por decir así, no sé, un sábado, o yo qué sé, de tal manera que encontremos nosotros los espacios para que todos los temas que están tratados aquí, que son 3, queden claros en la parte de esta primera semana, y posiblemente también una segunda, cuando empezamos ya a hacer las evaluaciones, o mejor dicho, los trabajos en casa, con los ejercicios que están propuestos. En tal virtud que después ya podamos hacer una evaluación bastante objetiva de los temas que hemos visto. O sea, el número de sesiones depende de cuánto han captado los jóvenes en la primera reunión o en la segunda. El número de sesiones yo creo que depende de cómo entendieron o cuánto entendieron la clase de los estudiantes. Totalmente de acuerdo, profe. Una cosa es planificar y otra cosa es en la práctica. Así nos ha pasado con vicerrectorado y nos ha tocado modificar y flexibilizar ciertas cosas. Entonces está bien, profe, que de acuerdo al avance y captación de los chicos vaya replanificando en el tiempo, no ha de haber problemas. Si toca ampliarse, sí es importante que ellos estén comprometidos y que se quieran conectar y inclusive dar de clases, porque sí, ya va a tener más alumnos, más inquietudes, más preguntas. Sí, eso digo, esperemos ver cómo vamos avanzando tanto en esta parte de matemáticas como en las próximas de física que tenemos, y nosotros sabemos, sin quitar mérito a ninguna de las especialidades, esto de matemáticas y física es es bastante difícil en tratar de explicarles, ¿sí?, en forma virtual, no solamente en forma de teoría. Entonces tenemos que tratar de hacerlo más claro, y el número de sesiones, las que sean necesarias en virtud de las necesidades de los estudiantes. Claro, ahorita creo que estamos a disposición de las autoridades. De la profe Eli dijo que tiene que darnos un horario. Creo que de acuerdo con ese horario ya puede ser un poquito más fácil planificar para nosotros qué podemos avanzar
para ver cuántos, por curso por lo menos, cuántos días de sesión vamos a tener, o si solo vamos a tener un solo día y de ley, como digo, o sea, tenemos 4 o 5 semanas en el parcial y nos va a tocar en las 4 o 5 semanas, creo yo, ir fianzando estos conocimientos. Pero eso también, como digo, son todas las materias y tendríamos que ver ya cuando la profe Eli ya nos envíe esos horarios para saber si, porque claro, todo depende, como dice, la complicación de las materias. En algunas resulta un poquito más complicado, entonces no sé si va a haber la facilidad de haber más sesiones o todos vamos a tener el mismo distributivo. Eso tocaría esperar porque según la profe Eli, hasta esta semana tenemos para que ella está coordinando toda esa parte académica. Sí, todas las cosas se van, profe, todas las cosas se van modificando de acuerdo a los ensayos que vamos haciendo. Como les decía, una cosa es planificar, pero otra cosa ya es en la práctica. También hay que pensar en las